ejemplo del tema identidades trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos. Problema tomado en un examen de admisión. A partir de la figura, hallar el valor de x. Mira cómo se hace. Si tú observas la figura, se ven en ese triángulo rectángulo cateto y otro cateto. El problema trata sobre los catetos. Por lo tanto, la razón trigonométrica que te va a ayudar acá va a ser aquella donde participan catetos. Y esa es, y tú lo sabes, la tangente. Para resolver este ejercicio necesitas usar esta fórmula de la tangente de la suma de dos ángulos. Esta, mira. Esa es la fórmula y la voy a utilizar ahí. Tangente de la suma de estos ángulos, así. Si yo a esto le aplico la fórmula, sería así su desarrollo. Tangente del primero, él es el primero y él es el segundo, más tangente del segundo, sobre 1 menos el producto de ambas tangentes. Y ahora voy a hacer lo siguiente, mira. Eso es según la fórmula. Pero la tangente del ángulo θ más 30 es todo esto. Según la figura, la tangente de este ángulo θ más 30 será igual al cateto opuesto a este ángulo, que es lo de allá, que es x más 7, sobre el cateto adyacente a este ángulo, que es 2 raíz de 3. Entonces eso va a ser igual a esta expresión. Aquí debo de reemplazar la tangente de cada uno de ellos. Por ejemplo, la tangente de θ. Según la figura, este ángulo θ, su tangente, mira solamente este triángulo rectángulo pequeño, este triángulo flaco, sería cateto opuesto a él, que es x, entre su cateto adyacente a θ, que es el de acá. La tangente de 30 es conocido y tú lo tienes que saber. Es 1 sobre raíz de 3. Y acaba el producto de las dos tangentes, que sería así. Y entonces, como tú puedes ver, aquí se ha logrado una ecuación. Eso yo lo operaría de esta manera. Multiplico por 2 y multiplico por 2. ¿Por qué? Para volver a estas el mismo denominador. Y por eso se volverían homogéneas. Aquí en la parte inferior multiplicaría estos. Raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 9. Y raíz cuadrada de 9 vale 3. Entonces sería 2 por 3. Y va a salir un 6 acá. La expresión quedaría de esta forma. Para operar esto, multiplico aquí. Quedaría 6 menos x, todo sobre 6. La expresión quedaría así. Ahí le hacemos extremos y medios. Y finalmente tomaría esta forma.
Y mira qué simpático. Este número feo se va. Y te va a quedar algo sencillo, de lo cual vas a llegar a esta ecuación cuadrática. Ahí le aplicas el aspa. Y estamos terminando. Te van a salir dos valores de x. Este queda descartado porque x es la medida de un segmento, no puede ser negativo. Y de acá te sale el otro valor de x. Y ese sería el que se está buscando. La respuesta es x vale 3 y es la de ella. Nada más. Así viene en examen de admisión en algunas universidades. Practica y vas a ver que es fácil. Eso es todo. Me voy. Ya te hago más ejemplos. ¡Chao!